Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Una vez más estamos aquí en nuestro espacio del Cineforum y como ya entramos en octubre y por la cercanía con la fecha del descubrimiento de América del 12 de octubre, vamos a dedicar unas cuantas sesiones a películas americanas. Así que hoy nos fuimos con una película peruana que va a tratar un tema muy americano, el tema indígena, el tema de las poblaciones indígenas en Sudamérica. Y pues vamos a ver qué vamos a ir descubriendo de este film. Adelante, Lenin Paulino, bienvenido. Bueno, gracias, Cecil. Como bien tú dices, este pequeño ciclo estará mirando diferentes contenidos que siempre van a ser necesarios y con relectura de esta historia que comienza a partir de, de la invasión europea a América en 1492. Y digo que comienza porque es una reescritura lo que se inicia en ese momento. La perspectiva de estas películas que hemos estado seleccionando y que vamos a mostrar se enfocan en la pervivencia, la sobrevivencia de los grupos aborígenes, tanto en los grupos originarios que todavía existen, como lo que sobrevive a nivel de la cultura, en el caso de nosotros, y muchos espacios del Caribe, donde esas culturas originarias se sincretizan, se mezclan y de paso reabren un nuevo debate que es el discurso del exterminio. Con esta película nosotros estamos invitando a mirar, y es parte de lo que propone el director, cómo aún en estos países que tienen estos grupos originarios, algunos en perspectiva de desaparecer, sobre todo su lengua, como es el caso de esta película, es un llamado de atención a los gobiernos que desatienden estas comunidades. Es una película muy hermosa, lírica y sobre todo una gran metáfora a lo que es el abandono. Y creo que al igual que la película anterior, nos vamos a encontrar con una serie de metáforas que, que vamos a ir desentrañando. Y para recordar algunos momentos de la película, como es tradición en este foro, permítanme compartir algunas de las imágenes que nos van a ayudar a recordar escenas que se abrirán el hilo conductor para este foro. Así. Mang asin yan. Yeah. Ang Japon kar ito ka. Anto ko sa te akang gaspa. Kuspian ap sitas paha. Winya po jas han kuten sin ukam amoit ka. Nataki akahach Amerika nakas was mai aerti. Maulo. Sitano. Ay marat asunya. Ma pink au. Sana. Ang Japiro pa siya nag-accident. Ukat was ang akang kalait sit. Inach. Kuna tayas. Aksar. Utsar kut en hani.
Bueno, hablar un poco del director, para mí fue fascinante encontrarme con esta película y ver la madurez que tiene como producto cinematográfico, una ópera prima, primera película de un joven de 31 años y que prácticamente autodidacta, solo con algunos trabajos previos a nivel de cortos. eh, Tiene esta madurez y creo que eso está en el compromiso y en el gran sentimiento que le unió con el tema. Una pena porque 3 años después, haciendo su segundo largometraje, murió a los 34 años, lo que podríamos decir que un talento que ya quedó plasmado en esta película con el que volvemos a tener noticias del cine peruano que en los 90, principios del 2000, estuvo muy activo y que había caído como en una especie de letargo. Esta película lo visibiliza de nuevo y es un trabajo que el mismo director planteaba, no esperaba que tuviese la acogida que recibió tanto a nivel de premios como de las postulaciones y, y lo bien que la crítica lo manejó. Una película minimalista, podríamos llamarla súper sencilla, pero con una gran profundidad y con muchos tópicos que yo sé que muchos de ustedes van a poner sobre el tapete. Así que dejo abierto el espacio. No tienen que levantar la mano siquiera, pero bueno, vamos a ver por dónde comenzamos y vamos a ver todas las conexiones que tiene la película con los propósitos por los que fueron propuestas para este foro. Bueno, Yamela. comienzo yo. Sí, Muy bien. comienzo yo. Realmente es una película extraña que yo no me atrevo a recomendársela a mucha gente. Y sin embargo, yo la comencé a ver y me pegué, o sea que no me pude despegar, pese a que iba tan lenta y los planos te lo dejaba ahí hasta que tú te cansaras para pasar al otro, pero cada uno era una hermosura. Entonces también esa vida de esos dos viejitos, yo me lo encontraba tan amorosos que ellos eran uno con el otro, que se llamaban, se decían, esposa mía, tal cosa y tal cosa, esposo mío, siéntate a mi lado. Tanto cariño que se tenían entre ellos y cómo se tapaban incluso cualquier fallito uno del otro, que si fue que a ti tú fuiste la descuidada porque quizás tú dejaste prendido, le decía ella misma esto que produjo fuego y entonces él no, eso no fue porque tú tal cosa, le buscaba la vuelta. Y si él estaba maloso, ella iba de una vez así, con una medicinita que tú te vas a sanar, qué sé yo qué. Incluso como que lo animaba cuando le faltaban los fósforos para ir al pueblo. No era como que ve a buscar los fósforos porque tú tienes que hacerlo, porque imagínate tú eres el varón. Era como que tú puedes, porque tú eres fuerte todavía. Era como animándolo, no era regañándolo para que vaya ni nada, era animándolo como que él podía. Entonces, esa relación me la encontré tan hermosa entre ellos dos. Y la pena también que le daba a uno todo lo que pasaban y la ausencia del hijo, como pasa siempre que los papás se quedan esperando a ese hijo que va a volver que nunca vuelve. Nosotros hemos visto eso, incluso en un viaje a Italia, una tía esperaba a su sobrino y le tenía la habitación preparada y nos decía a nosotros, mira, ¿tú crees que le gustará a él cuando vuelva este cubrecama que le compramos, todo con la camita lista y todo, y uno sabe que jamás iba a volver de América? O sea que eso me llamó mucho la atención. Por otro lado, la simbología. Esos dos, como las dos esculturas donde ellos iban a hacer los rituales, yo lo veía como un hombre y una mujer, como si fueran ellos dos mismos, incluso cuando se desbarata uno, cuando muere, ¿verdad? Y al final, cuando ya todo se pierde, bueno, que ya uno no sabe qué más le puede pasar y a uno el alma se le va, que ella se va realmente a morir, porque ella no bajó al pueblo, que yo tenía la duda de si era que ella iba a ir al pueblo, pero ella subió.
la meseta, o sea, ella iba a morirse allá arriba ya. O sea, como ya se murió mi compañero, ya yo también, entonces buscó el momento y el sitio para ir a morir. Y el hecho también de ellos ir al camino, esperar a su hijo, eso era tristísimo. Y él la acompañaba. Y él estaba más claro que él no iba a volver, pero como ya tenía la ilusión, él la acompañaba que íbamos a parar al hijo, que nunca llegó. Me la encontré muy, muy linda. Y ahora me llama la atención, él murió, tú dijiste, Lenin, el director, filmando otra película. Y Otra fue un película. accidente. No, fue un accidente de salud, una Ah, apendicitis. El tema es que una de las cosas que llama la atención de esta película, el riesgo de la altura a la que se filmó, más de 5.000 metros sobre el sí. nivel del mar. Tomen en cuenta que el Pico Duarte tiene unos 3.600, si no me equivoco, metros. Entonces, su segunda película iba en la misma dirección y en un lugar de mucho más riesgo y en pleno invierno del cono sur. Entonces parece que tuvo el incidente y no pudo ser atendido a tiempo y murió. Pero dígame, ¿sí? No, no, para terminar la idea, que los Aymara vienen siendo como los Masái, o sea, viven en una región donde hay parte de Bolivia, parte, la meseta del Chile, Titicaca, de Argentina. Perú y de Chile, y ellos sí hablaban Aymara y eran Aymarás. Pero yo pensé si a lo mejor el director, porque eran reales, eso eran dos viejitos reales que vivían ahí, que no estaban actuando ni nada, que a lo mejor él se los encontró por casualidad buscando tema, pensé yo, Mira, y yo no entonces ya sé se porque metieron a hacer la película. el El viejito abuelo, tiene el mismo apellido que el director. es Entonces yo el me abuelo, pregunto si será exacto o su padre o su abuelo, ¿verdad? no, es su Tienes el padre, dato, es el abuelo. Ajá. es su abuelo que hablaba el Aymara y le recomendaron a la señora, que resultó ser una actriz muy natural. Algo que se destacó mucho cuando se presentó la película es que esta señora nunca había visto una película y nunca había asistido a una sala de cine, y que incluso ella decía, yo no sé qué es lo que ustedes me dicen, pero yo voy para allá, yo lo voy a hacer. Yo confío en ustedes y realmente resultó. Diamela habló, bueno, y el tema es un poco autobiográfico porque precisamente eh, él dice que el personaje tan fuerte, el drama de el desarraigo del hijo, tiene que ver con algo que es muy común en esa cultura, que es el abandono. La gente se va y no vuelve. Incluso hay una parte de la película que no recuerdo si es el señor o la señora que dice, él se avergonzaba, decía que hablar aymara era una vergüenza. Sí, lo Y dijo. es un tema que pasa, bueno, pasa con todos los migrantes, el tema de insertarse. A veces se juzga, pero el que está en esa posición sabe todas las estrategias que tiene que hacer para sobrevivir y para integrarse. Entonces, él dice que es una mirada a ese abandono de los hijos que se van, y habla de sus propios padres, y que su abuelo pasó parcialmente por esa situación con el padre del director, que se fue y casi nunca volvió a esta comunidad. Ah, mira, Interesante eso porque qué interesante. No, son dos interesante, actores sí. naturales que no son actores, o sea, Sí, sí. son comunitarios que fueron muy bien dirigidos, pero el director es muy sabio, y Diamela lo mencionaba, esa lentitud que a mí me recordó, esta película me recordó mucho la que vimos el año pasado de Yasuhiro Usu, Los Descuentos de Tokio. Y esa lentitud se justifica y es coherente con el ritmo de estos dos señores. Su paso lento, el peso de la vida, moverse en ese entorno, justificaba una lentitud que, como tú decías, nos atrapaba. La película comenzó y fue envolviéndonos entre la expectativa y la tristeza. Entonces, creo que hubo una estrategia muy buena porque incluso la película, la cámara a veces no se mueve.
unas excelentes fotografías, son muchas tomas fijas. Y creo que eso también resulta muy orgánico con la temática que está planteando. Y Entonces, el color se ve bonito, la fotografía, porque la falda de la señora, de la vieja, le da ese rojo, ese tono que, o sea, está preciosa la fotografía y también. esos detalles de los ruedos deshilachados, la chancleta maltrecha, Ay, las ay, uñas ay, esta chancleta, crecidas. ¿eh? El hilar, el poncho, lo que fuera, cómo se tiraban la pelotica uno al otro y cómo van tejiendo. Y estrategia de sobrevivencia. O sea, había mucho de esto y nos generaba mucha pregunta. Creo que es de la película que más preguntas me generaron durante el proceso y expectativa. ¿Y qué va a pasar? Y al mismo tiempo, entonces, estamos viendo una película sobre sobrevivencia. La sobrevivencia, y no vamos a agotar todos los recursos para esperar que siguen diciendo ustedes, para seguir conectando, pero es una película de verdad muy bien hecha, la fotografía es excelente, aunque a veces un poco académicas, propia de un joven de su edad, pero maravillosa. Vamos a escuchar a Mira, Doña es que, América. bueno, ya tiene la Ah, mano levantada, sí. sí, Déjame decir algo de la fotografía, es que con ese paisaje, es que no tenía que esforzarse mucho, la verdad, porque es que el paisaje es, como dirían en inglés, breathtaking, o sea, te quita el aliento de tan bello que es. Eh, y, y pues entiendo que sea académico o no, es que no había forma de que no fuera hermoso, que la belleza visual no estuviera presente, porque es que ese azul de ese cielo con las montañas, y como dice Diamela, el color de la falda de la señora, las llamitas, o sea, es una belleza, es una belleza. Vamos a dejar a Doña América que sí, intervenga. Ya, estoy por el celular, fallé con el sonido, pero estoy en el proceso. Bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han planteado. Solo añadiría que en general la película nos transmite con mucha profundidad la cultura de los pueblos originarios de los Andes. No importa si son chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, es los Andes, es vivir en la altura, vivir cerca a la nieve, al nacimiento de los ríos, una vegetación muy agreste, y un gran conocimiento de su entorno. Eso nos revela a nosotros que esa cultura de familia se está perdiendo por la migración, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Y se han quedado o se quedaron un grupo etario que no le toca otra que desaparecer ya. No siquiera por soledad ni por frío, sino por la lógica de la edad, de la enfermedad, de la espera, donde el elemento común en la pareja y lo que se conversa es del hijo, el hijo que se fue y, como dijo Ceci, pero él sabía que el hijo no iba a volver, pero la madre siempre espera. Digo siempre y lo estoy afirmando como categórico. Espera que el hijo, que los hijos regresen y vuelvan. En este caso, como en general, no se da, pero la esperanza está presente. Lo que nos dice a nosotros la película es que eso es una migración sin retorno y se acaba ya una población que ha soportado inclemencias del clima, del hambre, de la insalubridad. Ellos estaban enfermos, ella le daba unas aguas de té, cuando tenían hambre masticaban la coca
Coca. la hoja de coca, y masticar la hoja de coca en esa altura era fortaleza, era alimento y es parte de la cultura, porque no hay consumo de coca, sino de hoja de coca, que es la gran diferencia. Por otro lado, entonces se ve que es su vida familiar, personal y sus recuerdos están íntimamente vinculados a esa naturaleza, a los animales y a las plantas. Su vivienda es una vivienda de piedras, porque lo que le rodea es roca. El techo es de paja, porque la vegetación que le rodea es seca. Cuando hacen el fuego, ahí nos están explicando cómo ellos, sin fósforos, podían conservar la lumbre, el fuego y el calor, pero que eso, que es una solución, también es fuente de desgracia, como en el caso de ellos. Se incendió la casa y se acabó todo, porque todo lo que tienen es eso, un hábitat, no hay comida, ellos no tenían alimentación. Se ve al comienzo cuando ellos cultivan y cultivan sus propios cuasi cereales y dirigen todo el proceso, desde la siembra hasta el procesamiento, la molienda y el consumo. Es decir, es una vida muy simple, su conversación es simple, pero es de una inmensa profundidad, de ternura, de una exquisita sensibilidad y de un gran dolor. Y me quedo allí. Bien, bueno, quería aportar, gracias doña América, a los monumentos, las dos ofrendas que hay en una parte de la casa, Diamira lo mencionó, que es sumamente importante y él la maneja con un tema muy simbólico. O sea, en la medida de la película va avanzando, a pachatas, se llaman estas ofrendas la Pachamama, que vamos a conectar con la película de la semana siguiente por acá. Estas ofrendas, ese vínculo con la tierra, con la naturaleza, como dice doña América, somos autosuficientes de todo lo que la Pachamama nos ofrece y en el entorno en el que vivimos. Entonces vemos como estas ofrendas que son unas esculturas de balance, o sea, estas piezas, estas piedras, que quien la hace le va encontrando el balance y la estabilidad. Pero al mismo tiempo, como ocurre con el tema del ave de mal agüero, cuando ella le dice, vete, ¿por qué te aparece encima de nosotros? ¿Por qué está cantando encima de nosotros? Vete. Pero vemos entonces, en esa parte crítica, entendemos que la ofrenda de Wilka se desploma. Entonces, respecto a la coca, como dice doña América, una tradición, un elemento de purificación y de energía, pero no olvidar los conflictos que tuvieron los grupos Aymara a nivel político, sobre todo por el tema de la coca, porque ellos desde su tradición la consumían, pero ya hay fuera de la comunidad, fuera de los gobiernos, fuera de su entorno y los gobiernos, el tema de las cocas, los paramilitares y todos estos conflictos que se dieron en todas estas regiones, que afectó mucho a los grupos Aymara. Incluso eso también fue muy simbólico cuando dentro de todas las crisis, que son metáforas que ellos van viviendo, ella dice, mi coca, la coca se nos terminó, que vamos a comer. Entonces yo lo vi como un guiño a esos momentos de tensión que vivieron estos grupos cuando ellos cultivaban un producto para sus asuntos cotidianos y de repente esto desde fuera comienzan a mirarlo de otras perspectivas. Y el tema de los fósforos, que de hecho me recordó, o sea, esta película conecta con muchas cosas, ya dije lo de los cuentos de Tokio, pero a mí me recordó
el cuento 2 pesos de agua de Juan Bosch. O sea, hay una gran necesidad. Yo estoy comprometido, tengo la necesidad, tengo la fe de que se me devuelva esto, en este caso el fuego, en el caso de Remigia, 2 pesos de agua, el agua, y entonces eso que yo atesoro, que yo espero, se convierte en la tragedia. En 2 pesos de agua, la inundación de la lluvia, que hice una ofrenda tan grande que me mandaron tanta agua que no la pude controlar, y en el caso de esta lo del fuego. Pero lo del fósforo, en un momento dentro de las preguntas y expectativas yo decía, bueno, si se le apaga el fuego, ellos, porque uno va construyendo su película también, ellos van a recurrir a alguna técnica ancestral de cómo hacer el fuego, pero la crítica es esa, la dependencia que hace la globalización, porque estos grupos originarios tenían su manera de hacer el fuego, sin embargo, se habían hecho dependientes, que la vida, y nosotros como espectadores entramos en ese juego de tensión. Pero ¿qué va a pasar? Estos dos viejitos se van a morir cuando ya no tengan el fuego, pero el director le busca, retuerce la historia y nos genera una tragedia más grande que la de no tener el fuego. Pero ahí yo vi también una crítica a ese tema de la globalización y los cambios de hábitos en las culturas. Y la quinoa, que es el cereal, el carbohidrato que ellos ingerían, hermosísima esa parte cuando ellos invocan el viento, porque el viento era un cómplice de la técnica para limpiar la quinoa. Y cuando vuelve, esa imagen fue sublime, muy hermosa, de cómo la naturaleza entra a dialogar con ellos y se hace cómplice de la labor que están desarrollando. A ver, Que ¿alguien más desde que el quiere? principio yo me di cuenta que los fósforos iban a tener un papel muy importante porque se Sí, veía cómo ellos los cuidaban, eran como muy atesorados, lo tenían envuelto en un pañito, o sea, esos fósforos no podían mojarse, no podían coger humedad, eran muy importantes para ellos los fósforos. Entonces no fue sorpresa para mí que los fósforos se le acabaran. De hecho, ellos sobrevivían, yo diría que casi 100%, excepto por los fósforos, sin las modernidades de la ciudad de abajo, ¿no? Ellos comían de lo que tenían allá arriba, los animales que tenían eran los animales de allá arriba, la ropa probablemente se las tejían ellos mismos con la lana que sacaba de la llama y de la oveja. Entonces, ellos eran bastante independientes de la civilización, como así se pudiera decir. sí, Bastante independientes. Realmente, el punto autosuficiente, que los ataba a la civilización eran los fósforos. el fuego. Y el hijo que se le Y fue. el hijo, claro, y ese deseo, y tú dirías, nada más hablaban de eso, es de que tanto más van a hablar si no tienen tanta acción ahí arriba, ¿no? Entonces eran, como dijo Diamela, dos ancianitos que se querían mucho, y lo cual me hace pensar a mí que no es tan necesario en la vida de un ser humano tanto para sobrevivir, porque ellos sobrevivían masticando coca y comiendo quinoa. Eh, y fíjate que no parecían que comieran animales, porque esos animales eran para ellos como sus hijos. Probablemente los ordeñaban, supongo yo, beberían la leche de las ovejas, La sacaban lana, la lana para hacer la cosa, pero esos animales, fíjate, fue tristísimo cuando el zorro le mata a los animales wow, y ella llora desconsolada por sus hijos. Y la imagen del anciano cuando recoge el perro, creo que se llamaba Guagua, cuando recoge el perro es tristísima, o sea, ella llora, llora y él viene con el perro, Guagua, Guagua. Como entierran los animales. Sí, los Como enterraron, los sí. animales no se los comieron. Fíjense que yo entiendo que hubieran podido comérselo o hacer algo con ellos, O porque aprovechar la lana no eran también. enfermos que estaban, sino que fueron matados de forma violenta. Pero exactamente. pero sin embargo ellos los entierran, le hacen un funeral a sus animales, eran sus hijos, ella lo dijo, mis hijos me han matado mis hijos.
tus Eh, hijos. Sobre el tema, perdón, Tamara, permítame para conectar un poco con Cecil, el tema del aburrimiento es una mirada muy occidental, o sea, desde fuera, nosotros viéndolo desde fuera, porque algo que me llamó la atención es que ellos celebraron el Año Nuevo e Ajá. hicieron sus rituales, o sea, tenían una cotidianidad que tenía que ver con la dinámica de la cultura del ocio propia de su entorno. Y ahí hay todo un tema, porque de hecho los nombres de ellos significaban sol y luna, y es la película completa, es la primera película que se hace completamente en, en su lengua aymara. Y entonces hay toda, desde levantarse, por eso cuando ella no se duerme, le dice, duérmete, y ella decía, tengo sueño, con el tema de todas las preocupaciones, de todos los eventos, lo del fósforo, lo de los fósforos, pero ellos tienen una rutina que tiene que ver con el sentido de su vida. Los animales, ese río que le pasaba por detrás de la casa y, y bueno, toda esa conexión con la naturaleza que doña América mencionó. Pero vamos a darle paso a Tamara, por favor. Buenas noches. Bueno, en realidad, ustedes han descrito la película de una manera hermosa, hermosa. Todas las críticas, ¿verdad?, que se han hecho hasta ahora, bellísima, bellísima. Desde luego, yo me pregunto, ellos, estos indígenas generalmente viven en grupos, ¿verdad? Y entonces ahí se ve esa sola casita. Esa sola casita, o sea, o es el significado de esto es únicamente de ver la vida propia de de esa edad y de la soledad en un lugar, vamos a decir, que no apareciera, ¿verdad?, la comunidad, porque generalmente ellos viven agrupados y ellos se comunican y ellos tienen vida social, ellos entre ellos, y ellos no quieren tampoco desaparecer con su cultura. Entonces, en este caso, que se ve a este par de viejitos solo en medio de la nada, en medio de la nada, porque si bien es cierto que el cielo azul, las nubes bellísimas, brillante, todo esto, pero era una vegetación totalmente agreste, era aquello árido, ellos solo, ellos solo. Entonces me pregunto, ¿eso tiene su significado? Lo mismo que cuando el halcón, porque creo que fue un halcón, ¿verdad? Lo que voló. Un Cuando cóndor probablemente. Sí. un cóndor que salió bellísimo, porque la verdad que vuela de una manera preciosa. ¿Qué significado podría tener? Y sí me llamó la atención que ellos vivieran solo, porque generalmente viven en comunidad. Y desde luego, el tema del hijo que se fue y la verdad es que uno poniéndose, por ejemplo, llevando a la realidad, óigame, el hijo no iba a volver a vivir ahí, pero sí, entonces muy mal agradecido, porque la verdad que el hijo él debió darle el calor, ir a visitar sus padres, lo que sea, aunque no volviera a vivir ahí, aunque no volviera a vivir, y aunque como en un momento dado que él dijo la mamá que a él le daba vergüenza hablar en aymara, en la lengua, pero bueno, eso me llamó mucho la atención, el hecho de que estuvieran tan solo, viviendo en medio de la nada, en medio de la nada, en fin, esa parte
no sé si es que tienen un significado muy especial, que probablemente lo tenga, pero ustedes me dirán. Sí, pero yo pensé mucho en la exposición que tenemos en la galería del fotógrafo Quilio Cabral, y es sobre extraños asentamientos humanos que no responden a los esquemas más convencionales que con occidental. Y realmente, Tamara, en estas comunidades de la sierra existen, y en el caso de los Aymara, y como decía Doña América, es todo un cinturón que conecta con muchos países, pero a veces hay casas que están muy aisladas. Las razones de por qué viven en esas condiciones. Por ejemplo, yo le decía a los estudiantes respecto a esta pregunta que nos hacemos, ¿por qué la gente decide vivir en sitios con tantos riesgos de sobrevivencia? Y le decía, eso, su encanto, ellos lo encontrarán y motivos primarios tendrán para establecerse en estos lugares. Lo que pasa es que a veces no tenemos una proyección de lo que va a pasar al futuro. Es como cuando una persona se muda en un edificio en un quinto piso sin ascensor y no toma en cuenta que si sigue viviendo ahí cuando sea viejo, le va a costar subir la funda del supermercado. Entonces, pero hay un tema con el tiempo que en la cultura aymara es fundamental. Ellos tienen una perspectiva relativa, y Alberto hace rato que está por hablar, voy a terminar porque queremos escucharle, que dice, una mirada perspectiva del tiempo, dice, el pasado yo no lo tengo a la espalda, lo tengo al frente, porque es lo que yo conozco. Sin embargo, el pasado está el futuro está a la espalda, porque yo no sé lo que va a pasar. Entonces, quizá esa perspectiva del tiempo filosóficamente tenga que ver con preguntas que nos hacemos. ¿Por qué ellos esperaron a estar tan solos y viejitos en un entorno así? Porque desde el principio veíamos, van a sucumbir aquí. Si el director no hace un giro tipo Hollywood, ellos van, y es precisamente cuando decía, ay, tuve un lapsus, Diamela, que ella se va y no se va al pueblo. Y ahí hay un tema también que tiene que ver muy cultural. Esas montañas eran unas montañas sagradas, y hay también un tema de sexualización, una montaña hembra, una montaña macho, hombre, masculina, perdón, no hombre, masculina. Y entonces ella va hacia allá consciente de que es su final, pero es a encontrarse, a autorrealizarse, que ella va a un nivel espiritual que va más allá de lo material. Y recordé la exposición de Kirby por el tema de la India, Benares, ese lugar donde la gente es consciente de que va a morir y decide pasar sus últimos días en esta parte del Ganges. Entonces es un tema, un momento muy espiritual, cuando ella prepara, se pone su mochila, aquí el telar, y se va, y todo se va tornando blanco. Entonces nosotros, como no nos queda una frustración, sino no sabemos lo que es, pero hay algo de realización. Vamos a escuchar a Alberto. Alberto, disculpe, adelante. Buenas noches. Yo primero quería decir buenas noches porque vengo como nuevo, como quien dice. Bienvenido. Bienvenido, que Gracias, se quede, que ya sea gracias. viejo a Sí. partir de ahora. Gracias, decir. Y la verdad que disfruté mucho viendo la película porque la vi antes de llegar. Y realmente tú has mencionado, Paulino, mucho el tema que nosotros los occidentales, yo diría nosotros los civilizados, porque ellos también son de occidentes. Pero sí, todas esas cosas que nosotros como, digamos, en la civilización occidental, vemos que cómo será que ellos viven, qué es esto, que nos hacemos esa pregunta que me parecen sumamente válidas. Pero eso es lo que le enseña, esa es su resiliencia. Esa palabra que hace poco la integramos al lenguaje común, pero que es una palabra, por ejemplo, en mi profesión la utilizamos mucho.
la palabra resiliencia, porque es la capacidad que tiene el humano, ese mismo humano, tú lo sacas de ahí, de ese ambiente, entonces se va a dañar, va a perder esa capacidad de resiliencia que tiene. En República Dominicana también encontramos situaciones así. Entonces uno se pregunta, mire, ¿cómo será? Pero fíjate que ellos llegaron a más de 80 años, teóricamente. Y a Por lo eso yo último, mencioné ahorita que aparentemente el ser humano no necesita tanto para vivir Claro. longevamente, porque fíjate que ellos, vas a comer un chin de coca y un poquito de quinoa, básicamente estaban muy longevos y digamos que en salud, porque hay muchas personas en la ciudad, en la civilización, que a los 80 años no son móviles de esa forma. efectivamente, Ya fortaleza. y llegaron efectivamente a los 80 años y todavía estaban sanos. Al final, tal vez si hubiese intervenido ahí la medicina moderna, tal vez se recupera, pero quién sabe que no. Entonces, es un tema muy importante, como tú lo dijiste, Paulino, que muchas cosas que uno lo ve desde fuera y no, uno no la asimila. Pero sí, yo he encontrado en República Dominicana situaciones bastante similares. Acá hay un sitio que se llama Guayajayuco, que está en la frontera, llamémosle en la frontera norte con Haití, pero, pero de Guayajayuco, encima de Guayajayuco, hay una tal Pachutico, una que si a uno lo ponen ahí, eso es casi ecológicamente casi equivalente en términos de aislamiento y en términos de la resiliencia que tienen esa gente de ahí para vivir prácticamente con nada. Creo que fue muy educativo para mí ver esa película y sobre todo ahora con los aportes de ustedes, pues muy enriquecedor el tema. Gracias, Alberto. Una cosa que a mí me impactó antes que se me pase, creo que fue una de las cosas que más me impactó de la película, fue cuando vi que ella sacó la caja de fósforo. Ahí yo dije, aquí habrá problemas. ¿Por qué? Porque el fósforo ellos no lo tenían en el lugar. El fósforo ellos tenían que traerlo. Y al final eso causó hasta una tragedia. Pero aparte de los fósforos ya todos lo tenían ahí. Eso quería comentar. Sí, gracias. Alberto ha puesto varios puntos interesantes, nos van a permitir ampliar, porque lo de la caja de fósforo nos permite mirar las bondades del guión. Y él logra hacer visible, o sea, el conflicto de la trama, él lo hace visible a través de un objeto que no lo vemos, pero que se convierte en un protagonista de la película. En los otros personajes que no hay, porque la película son ellos dos nada más, el hijo que se menciona y la caja de fósforo, que se convierte en un objeto paradigmático que queremos verlo, queremos ver dónde lo guardan, Cecil lo mencionó, cómo lo atesoran, pero al final sí vimos la caja de fósforo en el momento del detonante de la crisis, ya cuando la película va pasando del desarrollo al desenlace. Y qué bueno que Alberto habló de la resiliencia. Ya Diamel habló de ese acompañamiento que ellos tenían, de esa armonía, de esa comunidad, de esa familia que eran ellos dos en toda esta inmensidad. Y cómo, y conectado con lo que decía del tiempo, cómo él calmaba todo y decía, vamos a estar bien, vamos a hacerlo, tú no tuviste la culpa. O sea, una inteligencia emocional natural en ese entorno. Ahora, respecto a lo de Occidente, Alberto, somos occidentales desde el punto de vista geográfico y nos convirtieron en occidentales, en una cultura occidental europea, pero estas personas mantienen
y sobre todo estas comunidades que se mantienen aisladas sin contacto, una perspectiva cultural que no es occidental. Y por eso hablo, nosotros como Está bien, occidentales sí. y ellos dentro de esas culturas originarias que no están en el esquema de las culturas occidentales, que llegan, nos llegan y generan todo este mestizaje, todo este sincretismo del que nosotros formamos parte a partir de todas esas intervenciones y esas invasiones que comenzaron en 1492. Pero lo interesante, y es parte de los propósitos de los estudios que tienen que ver con este tipo de cultura, es qué tenemos que aprender de ellos, de esas culturas que sobreviven. La contemplación, por ejemplo, la película es minimalista, pero súper contemplativa. Sí. Y a propósito de todo esto que ha surgido con la cultura del cansancio, un punto de lo que se identifica como una problemática de esta cultura contemporánea, de la fatiga, del cansancio, generadora de tantos problemas de salud mental, es la falta de contemplación. Este corre-corre en el que vivimos, que salimos de la casa y ni siquiera nos recordamos con qué ropa andamos vestidos, con qué ropa salimos. Hubo un caso reciente de un joven desaparecido y a mí me llamó la atención que en la familia nadie sabía cómo él había salido vestido, con qué ropa andaba. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Como decía Cecil, no necesitamos tanto para vivir. Y ahí recordamos este presidente, Pepe Mujica. Mujica, con su propuesta de que con el huerto de la casa yo vivo. Y Este Volkswagen que lo llevaba. sí, De entonces, salió con incluso él. el discurso de la arqueología contemporánea, y estén atentos a una exposición sumamente interesante que tendremos este mes, en la próxima semana, que se llama Lazos Caribeños, y precisamente Alberto tiene el campamento de arqueología más grande del Caribe ahora mismo, en esa zona que usted menciona, de la zona noroeste, entre Montecristi, Mao y la frontera con Haití. Ya. Entonces, el discurso es este, de lo que sobrevive, que nos une como caribeños y que tenemos que aprender para ser mejores personas. Nosotros estamos reunidos acá porque el espacio que nos patrocina la institución, el Centro Sociocultural, conecta con una institución que apuesta al desarrollo humano y todo lo que hacemos es orientado a esto. Vivir experiencias, saber de experiencias que nos ayuden a ser mejores humanos, con nosotros, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con todos los universos en el que conectemos. Doña América tiene la mano levantada de nuevo. Adelante, Doña América. Tiene el micrófono apagado. Mira, lo que Doña América resuelve ese problemita con el micrófono. Déjame mencionar que cuando hablé ahorita de que aparentemente no se necesita tanto para vivir sano, hay un documental en Netflix que tiene, si no me equivoco, son 4 episodios, que se llama Vivir Las 100 zonas años. azules. Las Ajá, zonas vivir 100 azules, años. y creo que se llama Live to 100, vivir hasta 100 años. Y una de las cosas que estudió este señor que que está haciendo el estudio, ¿verdad? En varias comunidades donde la longevidad es muy notoria. Una de las cosas que él apunta es que en las comunidades donde están a altura, la gente vive más. Y no por la altura, no porque la altura beneficie la longevidad, sino porque la altura te obliga a subir y a bajar, a mover el cuerpo, a mantenerte móvil. Y pues eso es una de las cosas que yo entiendo que estos dos viejitos probablemente contribuyen a su longevidad a pesar de la precariedad en que viven. La otra de las cosas que se apunta ahí en ese documental es que no hay que comer tanto.
hay que comer menos. Entonces, obviamente, ellos tampoco comen mucho. Si realmente una de las cosas que más acorta la vida es la obesidad y la cantidad de carbohidratos simples y de azúcares, y, ¿verdad? De los abusos que cometemos con la comida. Y entonces, pues veo un parangón, veo una similitud entre la longevidad de estos dos ancianos en tanta pobreza y en tanta precariedad. Lo explico de esa forma, probablemente. Vamos a darle la oportunidad a doña América, que ya pudo abrir el micrófono. Y Sí, después doña Tamara. Sí. ya. Gracias nuevamente. Sus comentarios inspiran. Y repensando el tema del fuego, a mí me parece que es una metáfora donde se contrapone una vida simple, muy originaria, con la sociedad que nos caracteriza, con mercado, con objetos. Hay que ir al mercado, hay que tener dinero, hay que ir a comprar. Porque históricamente las comunidades andinas y en el universo en general no tenían fósforos. Eso es un buen invento de nuestra época. Y ellos siempre han podido sobrevivir para cocer sus alimentos mediante otros métodos, fregar o frotar las piedras o cualquier otro método. Ellos han sabido. Hoy el mercado, la cultura, la civilización es realmente una tragedia para la vida de los pueblos con culturas diferentes. Esa es la imagen que me provoca también, sobre todo sus comentarios. Por otro lado, como ustedes mismos lo plantean, la película plantea el contraste cultural de las familias, porque que los hijos se vayan es muy natural. Eso es lógica de vida. Y lo que dijo Diamela, el cariño que se manifiesta en la protección del uno con el otro es extraordinario. Hay una comunicación y una relación humana donde el uno interpreta al otro, donde para comunicarse no se necesita, no se requiere mucha palabra. Y la acción de los dos lo plantea cuando él está enfermo, cuando ella está enferma, cuando ella está tosiendo, él está al lado. Y hay una frase de ella y le dice, pero no te vas a morir porque no me vas a dejar sola. Y hay otra que dice, yo no quiero morir sin ver a mi hijo. Y él le dice, no, él no va a regresar. Y cuando se va, y es el fin mismo de la película, ella se va a morir. Y ahí termina. Esa es otra manera de irse de este mundo. Ella nunca estuvo sola al final, ni al final de la vida. Lo enterró, no se ve, pero ella se va y se derrumba, es la metáfora, se derrumba ese pequeño monumento que representa probablemente la figura de su compañero de vida. Me quedo ahí. Muy bien, yo quiero retomar lo del fuego, que es un elemento muy fuerte. El fuego de por sí es un elemento muy impactante. Y ahí, yo vi ahí la metáfora abrupta de la colonización, y no sé si en su memoria visual quedó que entre el fuego había un madero que después toma un protagonismo de forma de cruz. Y durante el tiempo, y sabemos, la cruz, el cristianismo y el símbolo de la cruz en la colonización, que de hecho a nivel de arqueología, de interpretación arqueológica, vemos que una cruz se superpone a una espada. Si ponemos la cruz, la podemos superponer a una espada y nos da el mango de la espada y bueno, el soporte para que la mano no se deslice. Entonces, esa cruz se queda y sobrevive al fuego.
Y después, ya cuando ellos están acurrucados, que miran, se forma como un visor con un ángulo que hacen de la fotografía, se ve la crucecita pequeña, ahí ya que sobrevivió al fuego. Entonces, ahí yo vi una metáfora de esto, del impacto de la colonización y lo violento que han sido estos que llamamos encuentros de cultura, que no son ningún encuentro de cultura, porque esos encuentros ni intercambio de cultura fueron muy desproporcionados y abruptos. Entonces, subyace no es el tema principal de la película, pero el director, como todas las metáforas que hemos visto, también la pone. O sea, hay quienes dicen que en estos días del 12 de octubre, el 12 de octubre es una fecha en la que el último día de paz que vivieron los grupos originarios que habitaron en América, con todo el proceso de colonización, y una película muy política que va desde los ancestros, incluyendo que los Aymara, los originarios, ellos mismos nunca supieron que lo llamaban de esa manera. Fue una estrategia para identificar todo este cinturón cultural al que ellos pertenecían y que a partir del proceso de colonización comenzaron a llamarlo de esa manera, un poco como los taínos. Los taínos era una percepción moral que ellos tenían de ellos mismos. Y en ese juego de interpretación lingüística se generalizó, pero ellos mismos no se llamaban taínos, porque era mucho más complejo que un solo grupo, y esto mismo los aymara. Pero es una película muy sensible que, como hemos estado tratando acá, genera muchos hilos que nos mueven a la reflexión y autoconocernos. Tamara tiene la mano levantada hace rato. Disculpe que me extendí, Sí, Tamara. bueno, quería, sí, con el tema de la alimentación de ellos, ¿verdad? En base a la quinoa y en base a la coca, ocurre que hace unos añitos llegó aquí un amigo español a pasar vacaciones. Él se desencantó totalmente porque pensó que iba a encontrar aquí a los indígenas. ¿Qué pasa? Que entonces lo invitan a Colombia. Y en Colombia él pasó 3 meses en la selva y lo que su alimentación y todo lo que esta gente manejaba era la hoja de la coca. Y con esa hoja de la coca ellos pasaban el día entero hasta que, bueno, llegaban a la choza, a la vivienda, lo que fuere, pero 3 meses pasó ese español y todo lo que ellos en el día consumían era la hoja de coca. Tú sabes que eso me sorprendió de la película porque yo pensaba que ellos usaban la coca para soportar la altura, el frío, pero en el momento que ella dijo, ¿qué vamos a comer? Se nos acabó la coca. Entonces me di cuenta que ellos también se alimentan con la coca, La coca, sí. que Y no era lo que yo creía. Entonces Bolivia, eso aprendí de la película. sí, Y Bolivia bueno, que es una fuente de energía muy importante. exactamente. Una fuente de energía, pero que además de esos aspectos materiales, está muy conectada con los rituales. Por ejemplo, hay muchos rituales de purificación que tienen que ver con la ingesta de coca, que incluso se están utilizando de manera contemporánea. Respecto a eso, Tamara, nosotros, ¿qué nos queda de los indígenas? Es una, es una expectativa un poco mecánica, pero nuestros aborígenes están vivos en cada momento de nuestra cotidianidad, cuando comemos, en el arte, en las creencias, las representaciones simbólicas. Los taínos no desaparecieron, por llamarlo a la manera de cómo fueron nombrados los diferentes grupos que habitaron la isla al momento de la colonización. Se mezclaron, se sincretizaron
y nos legaron una cultura que está viva cuando comemos casabe, cuando comemos pescado, cuando nos tomamos un jugo de guanábana, cuando nos acostamos en una hamaca, cuando nombramos muchas cosas. Ahí están nuestros aborígenes, incluso a nivel genético, con los estudios de ADN que se han hecho, el gran porcentaje de ascendencia aborígenes que tenemos los dominicanos, uno más que otro. Alberto tenía la mano levantada de nuevo, por favor. Así como no, gracias, profesor. Voy a mencionar dos cosas. Una es, perdón, sobre la coca, que un aymara, bueno, yo he conocido de aymara, ¿verdad? Gente aymara tanto de Perú como de Bolivia, que ha interactuado con ellos. He tenido esa rica experiencia, digámoslo así. Y en una ocasión surgió el tema de la coca. Y una señora aymara que ya habíamos creado cierta confianza, yo le pregunté, ¿por qué? ¿Y la coca por qué? ¿Cuándo que ustedes la usan y cómo? Y ella me respondió, nosotros no salimos de nuestro país ni viajamos a ningún sitio sin la coca. De hecho, y yo le pregunté que si andaba con hoja de coca. Sí, claro, eso es como para ustedes, qué sé yo, cualquier otra cosa. Y Café. y hasta me regaló alguna. Y otra cosa también, el profesor Paulino, que es muy cierto, que no han desaparecido los rasgos. Hablando del ADN, el hijo nuestro, por ejemplo, se hizo su perfil de ADN y sacó orientales, que yo sé que viene de ahí. Los genes orientales que le aparecen, yo asumo que debe venir de ahí, de los indígenas, de los autóctonos nuestros. Y también nosotros a veces en las islas, algunos de nosotros los isleños, como pensamos en los indios que se terminaron, el único país latino que yo conozco que no tiene poblaciones importantes de comunidades autóctonas es el nuestro. Y sin embargo, nosotros tenemos comunidades donde los rasgos genéticos, genotípicamente hablando, están a flor de tierra. Claro, el que no está familiarizado con esa temática, pues no repare en ello. Pero sí, y no voy a estereotipar nada, pero sí, eso, eso se ve a flor de tierra en muchos de nosotros. Y bueno, una de las críticas que se le han hecho a estos estudios de ADN es que podrían caer en una perspectiva racista. Lo interesante de todo, y bueno, yo he participado en estos procesos de muestreo y toda esta dinámica de los estudios de ADN por la parte materna, pero no deja de tener una perspectiva, si se quiere, con énfasis en la raza, cuando debemos contemplarnos como grupos étnicos y en esa parte, esa sobrevivencia que nosotros tenemos a nivel cultural, o sea, ¿qué perviven de esta cultura a nivel cultural más que a nivel biológico? Porque fácilmente podríamos entrar en unos temas de cortes raciales, sin mencionar casos muy groseros que han habido en la historia de la humanidad. Pero sí a nivel científico es importante y son estudios que refuerzan este tema de la sobrevivencia y la herencia que nosotros tenemos a nivel aborigen, sin dejar de mencionar los rasgos africanos y cómo han entrado nuevos matices en toda esta colección de migraciones que nosotros como
una isla geográficamente muy bien ubicada lo ha permitido y lo permitió desde sus orígenes. Bueno, señores, yo creo que hemos explotado bastante el contenido de la película y de parte nuestra, solo decirle que muchísimas gracias por su compañía esta noche. Gracias, Lenin, y que esperamos seguirnos viendo en la próxima sesión el martes 10 de octubre. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias a noches, hasta la ustedes. próxima semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós.